Bien, estamos grabando. Estamos grabando, son 8 de la tarde, jueves, seguimos sin estabilizar el día de clase, pero vamos, nos vamos conectando y somos 30 conectados y conectadas, lo cual no quiere decir que los que no se conectan sean mucho más torpes que nosotros, a lo mejor es un límite del mismo sistemilla que no nos deja conectarnos a mucha gente a la vez, siendo la UNED no me extrañaría. Bueno, la clase de hoy la hemos titulado y la vamos a dedicar a los modos de lo posible y lo imposible, que así dicho suena una clase terrible, ¿no? La clase sobre lo posible y lo imposible. Pero bueno, modalmente tiene su interés. ¿Recordáis de la primera clase que dimos de este pequeño ciclo que hablamos de dos grandes categorías? Una era lo repertorial, que estaba aquí en este lado que estoy marcando con el lápiz, que era aquello organizado en función de su pertenencia a un conjunto o de la medida en la que contribuía a organizar un conjunto coherente y estable de elementos, la caja de herramientas, el vocabulario, etcétera, ¿os acordáis? Y por otro lado, lo que sucedía en este lado, que tenía que ver con lo disposicional, con la categoría modal de lo disposicional. Entendiendo las disposiciones, que es una de las cosas que peor se entiende de todo este montaje, entendiendo las disposiciones meramente como las inteligencias, las variaciones de nuestra sensibilidad, de nuestra capacidad de hacer, son aquello, es lo único que no nos pueden quitar, que como decía que como el miedo o las ganas de hacer, o el ingenio, o la facultad de ser irónicos, todo eso son disposiciones. Que las aplicamos, recordad, siempre a los repertorios, es decir, a los conjuntos de elementos que tenemos. ¿Vale? Igual que Carpanta aplica el hambre a los pollos asados, pues nosotros aplicamos las disposiciones a los repertorios. ¿Qué sucede? Que en torno a lo repertorial, es decir, en torno al cuidado por constituir conjuntos de elementos estables, ordenados y coherentes, veíamos que se organizaban dos modos, el modo de lo necesario y el modo de lo contingente, ¿verdad? Lo necesario era aquello que contribuía estrictamente a organizar un repertorio coherente y estable, mientras que lo contingente era aquello que se salía de ese orden coherente y estable por abundancia, por exceso, empezaba a aportar otras cosas, o bien por dispersión, en la medida, en cualquier caso, que no constituía un orden coherente y estable. En cualquier caso, tanto lo necesario, en la medida en que lo constituía, como lo contingente, en la medida en que no le aportaba nada, o de hecho disolvía, pues tanto uno como el otro, de alguna manera, estaban organizados en función del modo en función del atractor de lo repertorial. Pues bien, hoy vamos a ver el otro lado del bucle, el otro lado del atractor de Lorentz, que sería los modos que están organizados en función del atractor de lo disposicional. En este caso, lo posible y lo imposible. Estoy viendo aquí, vaya dibujazos que os hago. Me tenéis que dar algo. Esperad que corte el Skype, que me están saltando mensajitos. Esto no puede ser. Oh, ocupado. Ya, disculpad. Entonces, decíamos que vamos a hablar hoy de lo posible y lo imposible, entendidos como los modos que se organizan en torno al atractor de lo disposicional. Entendiendo por disposicional cuando nos fijamos no tanto en los conjuntos coherentes de elementos que se constituyen, por ejemplo, en una práctica artística, sino en las variaciones de la sensibilidad, de la inteligencia, de los ingenios, de los elementos que ponemos en juego en términos estrictamente disposicionales. Cuando hablamos de lo posible, hablamos de lo experimental, hablamos de lo juguetón, hablamos de lo variable, hablamos de una cosa, de un tipo de práctica artística que muy cercana, obviamente, a las vanguardias, a Dada, Fluxus, pues incluso a mucho arte medieval que está más basado en el capricho y en el hallazgo, a las gárgolas, ¿verdad? Todo ese tipo de historias en las cuales lo que se da es precisamente una gran explosión disposicional. Por eso aquí, mal pintado, pone barroco, porque de alguna manera, igual que el estilo que capta mejor la coherencia repertorial sería el clásico, el estilo que capta mejor la variación disposicional sería el barroco. Si la coherencia repertorial alude a lo centrípeto, a lo estable, a lo ordenado, a lo que nos remite todo el tiempo repertorio a un orden, lo barroco, lo posible, nos remite todo el tiempo a la variación, a la experimentación, al juego, a un juego que ni siquiera pretende ser coherente, que ni siquiera pretende fundar un sentido, que simplemente está absorto en su juego. Es como los niños cuando juegan y que simplemente están saltando de un juego a otro o progresan en uno y en ese progresar en ese juego ni siquiera se preocupan por constituir precisamente un sentido o por hacer que eso sea coherente, no, simplemente es una variación.
Por supuesto que en cualquier juego podemos encontrar y utilizamos elementos repertoriales, por eso pintamos el bucle así, porque de alguna manera desde lo repertorial, voy a pintar otra raya más, dotados de un conjunto de elementos, empezamos a jugar. Cuando nos encontramos jugando, estamos en el momento de lo posible, en el momento de lo barroco, de lo experimental, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede con el momento de lo barroco, de lo experimental? Pues como pasa a los niños con todo juego, que se cansan, se aburren y se saturan. Y se dan cuenta que aquello que era posible, aquello que era jugable, aquello que era experimentable, deviene, muchas de esas experimentabilidades, muchas de esas ocurrencias, se muestran como lo que son, como ocurrencias, como cosas que no nos llevan a ninguna parte. Con lo cual, al momento de máxima proliferación barroca, le sigue normalmente un proceso de abandono de opciones y una especie de borrón y cuenta nueva que nos llevaría, según Faucillon, recordáis que esto estoy utilizando a un historiador francés llamado Henri Faucillon, que escribió un libro muy bonito titulado La vida de las formas, no formas, formas. Pues bien, según Faucillon, a lo barroco sucede el rococó, evidentemente, lo más recargado aún que lo barroco, pero después del rococó y cuando ya no nos podemos recargar más, inevitablemente comparece lo primitivo, ¿verdad? Espera, que se me ha aparecido aquí una cosa rara. Vale, ya está. Después de lo barroco y después de lo rococó volvería a aparecer lo primitivo, lo arcaico, lo básico. Y ese arcaico, ese básico, se parece bastante al modo, en términos lógicos, en términos ontológicos, de lo imposible. ¿Por qué de lo imposible? A mí me gusta explicar lo imposible recordando a Beckett, el Samuel Beckett, el gran escritor teatral irlandés, que de hecho en sus obras, Esperando a Godot en parte, pero sobre todo en El Innombrable o en el Fin de partida o Fin de juego, lo que hace es de hecho reducir al mínimo las variaciones, reducir al mínimo los juegos, o sea, acabar con la acción, meter al personaje, el personaje central del final de partida, por ejemplo, vive en un basurero, está dentro del basurero metido, no se mueve, no habla con nadie. Ese tipo de situaciones donde nos acercamos a lo imposible. Después de todas las variaciones, después de todos los juegos que fue el dadaísmo, incluso que constituyó su maestro, James Joyce, pues Beckett lleva el bucle un poco más allá y empieza a plantear las condiciones pues de absoluto desierto, de absoluto punto cero, el grado cero de la escritura, diría Barthes luego, que nos va a llevar de nuevo, eventualmente, hacia una nueva preocupación repertorial, hacia organizar un nuevo orden. Quizás esa sería una opción. La otra opción sería que desde lo imposible, desde lo pobre, desde lo desposeído, volviéramos a quedar atrapados en un bucle de juego barroco. Esas son las dos opciones que tenemos una vez estamos acá. ¿Me seguís? Nada, debo entender que me seguís. Perfecto. Vale. Como veis ahora, genial, de momento sí, bien, 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 así me gusta, con precaución. Como veis, lo que tenemos ahora pintado en el mapa son dos atractores, la preocupación por lo repertorial o la preocupación por lo disposicional, entendida como la preocupación por lo estable, ordenado y coherente, y la preocupación o el énfasis en lo que varía, en lo que se experimenta, en lo que juega, son dos focos de interés. Insisto en esto, los modos son siempre como focos de luz que resaltan una cara, un aspecto de una figura o otro aspecto de otra figura. Los dos focos pueden estar encendidos a la vez o podemos apreciar mejor uno que otro, ¿vale? Y ahora vamos a dónde nos lleva todo esto. Todo esto, Mel Fernández, nos lleva a entender que en estética, como en otros sistemas dinámicos, este dibujillo que os he pintado aquí se llama el atractor de Lorentz. Lo habré dicho por él. Atractor de Lorentz. Y se utiliza para cuestiones pues, de orden físico, de orden biológico, de orden ecológico, etcétera. Para lo que nos sirve esto, a donde vamos con esto, es a que precisamente en estética no podemos apostar a un único atractor. No podemos pensar que hay un único punto, por así decir, magnético que organiza el conjunto de la actividad estética. No es el caso, porque de hecho lo que estamos viendo es que tenemos como poco dos diferentes atractores. Y en esos dos diferentes atractores, diferentes posibilidades. ¿Vale? ¿A dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a entender que la vida de las formas es precisamente un orden de vida, es decir, es un orden de movimiento, de variación, ¿verdad? Entonces, efectivamente, como decía por aquí M. Ruiz, lo contingente puede ser el decadentismo. Pues efectivamente, el decadentismo, el fin de siglo, sería susceptible de ser analizado como un lenguaje
En el caso del romanticismo, por ejemplo, que alcanza el romanticismo en Goethe, por así decir, alcanza su momento clásico. O sea, tenemos o en Rousseau, ¿no? Tiene ese momento ahí. Y de alguna manera, como todo lenguaje, en la medida en que se va sobrecargando, en que va sobreespecificando sus propias posibilidades, va convirtiéndose, va añadiendo elementos contingentes que ya no aportan nada a la limpieza de ese lenguaje, de ese repertorio, y por tanto son contingentes. Ahí estaríamos en ese lado. O bien, también en el sentido disposicional, ¿vale? Baudelaire, por ejemplo, ya que lo mencionas acá, M. Ruiz, Baudelaire también tiene mucho de explorar los límites de las variaciones disposicionales, porque está jugando con diferentes composiciones, con diferentes, se ven Baudelaire, se ven Jarry, se ven Dada, son movimientos que de alguna manera juegan todas esas variaciones, juegan todos esos experimentos y los llevan hasta su propio extremo. Y llevado a su propio extremo, que es la gran cuestión en todo esto, llevado a su propio exceso, esto, por así decir, se cae. Es decir, entra en crisis por sí mismo. ¿Vale? Se desborda y se transforma en algo que conlleva su propia renovación. ¿Vale? ¿Ya sabes a dónde nos puede llevar todo esto? ¿Son estudiados? Es decir, que se piensa en ellos o es casual. Muy buena pregunta, Cegarra. Yo diría que es ambas cosas. Es decir, es como si dijeras, a la sucesión de como la adolescencia sucede a la infancia, ¿eso es algo estudiado o es casual? Bueno, es necesario. Es algo que simplemente tiene que suceder. Es decir, dado un lenguaje que se va conformando, que se va consolidando un lenguaje artístico, es poco menos que inevitable que ese lenguaje artístico alcance un momento de madurez, de esplendor, de máxima economía de medios y máxima expresividad, eso sería clasicismo, y dado el momento en que se alcanza este clasicismo, es inevitable que se precipite, por así decir, en este sentido que pintaríamos aquí, que se precipite desde aquí y que pierda potencia mientras sigue extremadamente conectado, que sería el paso del clasicismo al manierismo. Una vez que tenemos un lenguaje muy sobrecargado, y ahí sí que entran variaciones. Ojo, igual que para los ecólogos cuando pintan esto, ellos imaginan un ecosistema máximamente fértil y máximamente vivo, en el que hay una variación continua de estas cuatro fases. Focillón también lo pinta así, un poco idílico. Yo creo que nosotros estamos en una situación algo más complicada. Yo diría que, de hecho, buena parte del arte contemporáneo está atrapado en un bucle disposicional que tiene más bien esta forma, que da vueltas entre sí. Aquí está lo posible y aquí está lo imposible. Mientras que buena parte del arte tradicional, del arte de comunidades pues, agrarias o arte de alguna manera que ha quedado fuera de bucle, estaría aquí, entre lo necesario y lo contingente. A ver, que se hacen muchas preguntas y está muy bien, pero debo seguiros. Claro, es una pendulación, por ir con Fernández. Cuando hay un movimiento pendular, esto se ve muy bien cuando estudiáis el atractor de Lorentz, creo que hablé yo la semana pasada, el péndulo se transforma precisamente en atractor de Lorentz, en cinta de Moebius, ¿vale? A fuerza de jugar, el juego deviene algo completamente arreglado. Efectivamente, ahí le has dado, G. Fernández, a fuerza de jugar, a fuerza de experimentar, el juego acaba perdiendo la frescura, acaba perdiendo el punto experimental y nos aburre. Y cuando nos aburre, que es cuando bajamos aquí a lo imposible, tenemos dos opciones. O bien nos hacemos ordenados en este sentido y apuntamos a un clasicismo en el cual el juego ya no nos da sorpresas, pero es un juego muy perfeccionado, pues como el ajedrez. Nadie pretende inventarle reglas nuevas al ajedrez, pero es un juego apasionante, porque es un juego clásico, por así decir. O bien, llegados a este punto, rompemos la baraja y volvemos a plantear una variación disposicional. Esta sería la cuestión, ¿vale? Asimismo, también cuando lo necesario se vuelve contingente, podemos encontrarnos con que lo contingente se va para acá, intenta convertirse en base de un elemento de juego, o bien simplemente lo contingente da la vuelta y vuelve a intentar purgarse, a quitarse de elementos espurios, contingentes, y volver a su clasicismo.
No se trata de que busquemos una cosa u otra. Y dices, es como, a ver. M. Gómez dice, sería como pequeño atractor dentro de uno más grande. Efectivamente, al fin y al cabo, los sistemas poéticos, los sistemas culturales, suceden dentro de sociedades. Y en esas sociedades, efectivamente, podemos hacer una lectura de esos atractores funcionando ahí en una escala o en otra escala más amplia. O a lo largo de la historia, ¿verdad? Podríamos tenerlos todos organizados. No es que se tenga que buscar un clasicismo. De hecho, para los ecólogos, esto lo tenía pintado en otro esquema, cuando dibujan esto, piensan que las posiciones que están arriba, siguiendo esta flecha que estoy pintando acá, tienen más potencia. Históricamente diríase que los momentos más potentes de creatividad artística son el clasicismo y el barroco, que es cuando tenemos un sistema, un lenguaje extremadamente coherente, extremadamente ordenado y extremadamente adecuado a nuestras posibilidades expresivas, que sería el clasicismo, o bien tenemos un lenguaje que no es coherente, que no está ordenado, que es una implosión brutal de fragmentos, pero que es elevadamente experimental y que nos pone en juego y que nos divierte un montón, que sería lo barroco, ¿vale? Y a su vez tendríamos dos momentos de baja potencia. Uno, cuando nos saturamos de esa capacidad de juego, que sería lo imposible, y otro cuando nos damos cuenta de que el lenguaje que era clásico, coherente y ordenado se ha vuelto pesado, se ha vuelto tiquismiquis, se ha vuelto rígido, que sería el momento de lo contingente. Efectivamente, cada uno de Lara 29 va evolucionando por su lado. Cada momento de cada cultura, de cada poética, iría dando vueltas en este sentido. Y es nuestra responsabilidad como investigadores, pues eso, aquilatarlo en un punto o en otro. Identificar en qué momento de bucle se encuentra, cuáles son las fuerzas que están operativas en cada momento. Y efectivamente sucede de modo natural. Yo siempre os cito aquí los momentos estos shakespearianos en que Shakespeare dice que las pasiones, por ejemplo en Hamlet, que las pasiones mueren de su propio exceso, ¿vale? Entonces no es que haya una especie de conspiración para acabar con el clasicismo, es que el clasicismo llevado a su propio exceso de orgullo, a su propio exceso de afirmación, se convierte en manierismo, o sea, entra en crisis, como un cuerpo que a base de atiborrarlo de comida, claro, un cuerpo tiene que comer, pero a base de atiborrarlo de comida se convierte en un cuerpo con una obesidad mórbida, no, y deja de ser funcional como cuerpo y empieza a tener problemas de circulación y de movilidad y de drenaje de líquidos, precisamente no por no comer, sino por exceso de cuidado, por exceso de atención de alguna manera, y a su vez se tendría que purgar. Y son dependientes entre sí, genial, me encanta cómo vais sacando deducciones. Los modos, los cuatro modos estos relacionales, son estrictamente dependientes entre sí. De hecho, a mí lo que me interesa no es tanto que hagamos el hámster dando vueltas por aquí, por la jaulita esta, sino que entendamos claramente que donde estamos, y os voy a pintar un quinto modo, un modo absoluto, no relacional, donde estamos, que sería esta E de aquí que estoy pintando, lo efectivo, lo que tenemos lo necesario y lo contingente, lo posible y lo imposible, tenemos lo efectivo. Lo efectivo es lo que hay, lo que de verdad está vivo y lo que se mueve. Pues bien, lo efectivo estaría siempre sometido al equilibrio de fuerzas, al equilibrio de tensiones entre estos cuatro modos relacionales. Ahí estaría la cosa. Este modelo podemos aplicarlo a lo que nos dé la gana. Yo creo que se puede aplicar perfectamente, como dices tú, a artistas, a obras, a poéticas. Tú puedes coger a Picasso, por ejemplo, y estudiarlo con este esquema. Ver qué momentos tiene Picasso en que busca una consolidación repertorial, qué momentos tiene en que busca un mayor juego disposicional y qué momentos tiene en que ambas tendencias entran en crisis, por así decir, se sobrecargan, se exceden y generan su propio contrario modal. ¿Vale? Esa sería una buena manera de interpretarlo. Al crecimiento personal, humano y social lo abarca todo. Claro, de alguna manera cuando estamos vivos, por eso os pinto la efectividad aquí en el centro, porque cuando estamos vivos efectivamente en el modo de la efectividad, de alguna manera todos en tanto seres vivos tendemos por un lado hacia consolidar repertorios ordenados y hacia ponernos en juego disposicionalmente. Recordad la definición que da mi biólogo preferido, lo voy a apuntar aquí, por si alguien queréis trastear, Stuart Kaufman. Stuart Kaufman siempre dice que los seres vivos somos sistemas ordenados al borde del caos. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Lo efectivo es un sistema ordenado, un sistema que necesita
que anhela, si no la tiene, cierta coherencia repertorial, pero que se sitúa a sí mismo todo el tiempo al borde del caos. Es decir, que explora hasta el límite, porque si se va más allá del límite se cae y se desintegra, ¿verdad? Como cuerpecillo, explora hasta el límite sus variaciones disposicionales, sus posibilidades, literalmente. Claro, M10, incluso en el barroco hay una repertorialidad, por supuesto. Insisto en esto de los modos. Los modos no son regímenes, no son cajas cerradas donde metamos las cosas. Son, lo he dicho muchas veces, como focos de luz. Los focos de luz entendemos que se cruzan, ¿verdad? Los haces de luz. Se cruzan y pueden estar encendidos los dos o podemos estar más cerca de un foco y más lejos del otro. Pues esto es exactamente así. ¿Vale? La diferenciación entre repertorial y disposicional es una diferenciación analítica, o sea, práctica a efectos intelectuales, pero a la hora del funcionamiento, y por eso pinto lo efectivo aquí en el centro, como sometido a estas presiones, a estas tensiones, siempre va a estar iluminado por ambos focos, o siempre va a estar tirado por ambos campos de fuerzas. Si no queréis pensarlo en términos de focos de luz, pensado en términos de campos de fuerzas, como queréis. Efectivamente, Poveda, esa es una gran cuestión. Ahora a ver, Nogueira, perdona, que conteste Nogueira. Los cuatro modos que están pintados acá, necesidad, contingencia, posibilidad e imposibilidad, por definición, son relacionales. Es decir, algo es necesario en relación a otra cosa, o es contingente en relación a otra cosa. Lo que es absoluto es lo efectivo y lo inefectivo, que es lo que no hay. ¿Vale? Pero de eso hablaremos otro día. No hablaremos hoy. ¿Vale? ¿Cómo sabemos si estamos ante un modo contingente o uno imposible, si los dos se fundamentan en el exceso? Pues es una gran pregunta y es una cosa que tenemos que saber a cada caso. Diríase que los modos positivos, posibilidad y necesidad, son primero un defecto, es decir, una carencia, y luego un exceso. ¿Vale? Mientras que los modos negativos, contingencia e imposibilidad, al revés, son primero un exceso y luego un defecto. Me explico. La contingencia, en primer lugar, es un exceso de repertorio, es un exceso de conectividad, es un exceso de carga, ¿no? De carga repertorial, y luego, precisamente, en función de ese exceso, se acaba convirtiendo en un defecto, en una carencia, en un anhelo, que nos lleva hacia el modo de lo posible, por así decirlo. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos en uno o en otro? Pues tenemos que saber de dónde venimos. O sea, tenemos que saber, por ejemplo, en el momento del manierismo, aquello que se ha puesto en crisis era el lenguaje clásico ordenado del Alto Renacimiento. Entonces sabemos de dónde venimos. No venimos de un momento de extremada variación, venimos de un momento coherente, ordenado, repertorial, y por tanto estamos saliendo de él a través de esa especie de sobrecarga repertorial. Entonces sí que podemos averiguarlo, ¿vale? ¿El manierismo era elitista solo para intelectuales? Bueno, los ejemplos que vayamos poniendo tendrán sus más y sus menos, pero efectivamente, todo un momento contingente, todo foco de contingencia tiene su qué de elitismo. ¿Por qué? Fijaros, porque es una sobrecarga repertorial, es una especie de momento, lo decía la semana pasada, de un momento tiquismiquis, de un momento de extremada anhelo de fineza. Y eso es muy propio de intelectuales, es muy propio de teólogos, de los que distinguen. La gente sencilla tiene un vocabulario a menudo sencillo, no pobre, suficiente, repertorialmente potente, que da cuenta de sus posibilidades, pero contenido. Y en cambio, los intelectuales, en el peor sentido de la especie, muy a menudo tenemos un vocabulario sobrecargado. Somos palabrescos, usamos demasiadas palabras. En ese sentido, el manierismo era elitista. Era un movimiento que solamente podía embarcar, por así decir, a gente que estuviera, no diré enferma de sensibilidad, pero sí de alguna manera como ya pasada de rosca, ¿no? Como que ya habían manejado el clasicismo, se habían familiarizado con todo ese lenguaje tan poderoso y lo que hacían era sobrecargarlo. De la misma manera que lo imposible, como en el decadentismo, estaría apuntando más bien hacia ese momento también de haber probado ya todas las posibilidades, de haber estado en todas partes, de haber tenido todos los excesos disposicionales, de haber jugado todos los juegos y estaríamos en ese momento en el cual nos revelamos cansados, nos revelamos que estamos, pues eso, como en el spleen de Baudelaire, ¿verdad? Que sería más acercadamente a esto. A ver si hay alguna pregunta que me haya dejado. Bien, bien, bien.
Al final, como decíais por ahí arriba, no es que se busque el equilibrio, es que el equilibrio aparece como una función de los mismos lenguajes, como una función de la misma historia, de la sucesión de formas estéticas. Se equilibran de un modo homeostático, de la misma manera que cuando vas corriendo en bici, vas dando un pedal y vas dando al otro, nos vamos equilibrando, ¿verdad? O cuando estás bailando, cuando estás haciendo surf, hay un momento de homeostasis cultural, por así decir, en que las tendencias se van equilibrando unas a otras y van compensándose unas a otras. Al menos eso es lo que debería suceder en una sociedad relativamente libre y relativamente saludable, que no estoy seguro de que sea la nuestra. Entonces, vamos a dejar aquí, en este punto, aunque vayamos rematando, la clase sobre posible e imposible, muy rápida, porque lo que vamos a hacer la semana que viene va a ser precisamente retomar esta distribución en dos atractores, esta distribución del atractor de Lorentz, y vamos a ver si de hecho funciona siempre así en todos los momentos históricos o si en nuestra sociedad, en cambio, de alguna manera se ha dado una especie de ruptura, como si alguien hubiera hecho un corte aquí en el centro y hubiera evitado que hubiera estas conexiones, estas derivas de un lado a otro. A ver, Casas, la relación entre renacimiento, manierismo, barroco y rococó se produce también en otras épocas artísticas. Sí, seguramente. Bueno, esto, como os he dicho, es una hipótesis de Focillón, Henri Focillón, de un libro que se llama La vida de las formas, de 1911, creo que es, y él da estos ejemplos en concreto, pero desde luego él lo plantea precisamente como un ejemplo de lo que sería la vida de las formas. Yo de alguna manera estoy acercándola ahí. Os lo cuento en términos barroco, rococó, etcétera, pues para entendernos. A mí en realidad me preocupa más los términos ontológicos de forma, que son lo necesario, lo contingente, lo posible o lo imposible, que tienen otras connotaciones bueno, que afectan a muchas más cosas, como veréis también en las siguientes clases, en que hablaremos de mímesis y poiesis y hablaremos de otras categorías artísticas. El rococó estaría en el paso de lo posible hacia lo imposible. De hecho, el rococó, la personalidad misma rococó está justo ya al borde de lo imposible, porque casi se hace insufrible, se hace inviable muy a menudo. O sea, ya no puede estar más recargado muchos elementos del rococó, no puede estar ya más historiados, ¿no? Entonces se están acercando, están bordeando ya lo imposible. Y de hecho ya como juego empieza a ser fatigoso. Es como si jugásemos a fútbol corriendo a 50 por hora, totalmente, ¿verdad? O sea, que llega un punto se excede el mismo gozo de jugar, el mismo gozo de experimentar que está en el barroco, y se va preparando una situación en la cual lo único que nos va a quedar va a ser dar un gran suspiro y quedarnos parados, que sería el momento en que aparecería ya propiamente lo imposible. Y el rococó efectivamente sería un exceso del barroco, claro que sí. O si lo queréis en términos más lógicos, el rococó sería un exceso de variación disposicional. ¿Lo imposible es un horario de Duchamp? Pues muy ciertamente, Cegarra. Duchamp, con los ready mades, está planteando de alguna manera un punto cero. O sea, está intentando entre jugar y parar de jugar, ¿vale? Está intentando. Quizá el urinario, de hecho, todavía tiene, originariamente, cuando se plantea en su primer momento, tiene algo de juego, o tiene mucho de juego. Es más bien la lectura que los modernos y los posmodernos han hecho del urinario lo que le convierte en algo imposible, en una especie de punto límite, de punto cero, más allá del cual ya no se puede jugar. Por eso nuestro querido Danto, que imagino que lo habéis trabajado con Yayo, Danto lo que viene a sostener, su hipótesis, es que ya no puede haber experiencias estéticas. Cuando Danto dice que ya no puede haber experiencia estética, está justo situándose en el modo de lo imposible, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es que ya no puede haber más juego, ya no puede haber más variación. Lo único que queda es una especie de constatación intelectual o historicista de que esto es lo que ha habido. Lo imposible en algunos casos es una gran tomadura de pelo, claro que sí. Es la constatación de que de hecho no cabe jugar, no cabe apasionarse, no cabe emocionarse, no cabe ni siquiera constituir, que sería el momento clásico, un repertorio de formas coherentes que den cuenta de nuestra potencia. La mierda de artista, ciertamente, es de nuevo otro momento de lo imposible.
de intentar parar el juego. ¿Qué pasa? Que estos mismos artistas que intentan parar el juego, que intentan plantear un límite, son convertidos. Por eso os decía, y estoy adelantando lo que me gustaría tratar en otras clases, por eso os decía que la sociedad contemporánea puede estar atrapada, fijaros cómo pinto esta flecha, en una especie de bucle así. Entonces Dichama hace un urinario, yo lo vuelvo a presentar, y claro, con eso pretendo parar el juego, pero lo único que hago es seguir generando otro ciclo de ocurrencias, ¿verdad? Otro ciclo de ocurrencias, otro ciclo de jueguecillos, que cada vez, pues a lo mejor alguien se divierte, pero a lo mejor son más aburridos. Esa sensación de que ya está todo inventado es justo M10 la sensación que regula el decadentismo, el rococó tardío o el momento que nosotros estamos viviendo ahora con Danto y la concepción de la posvanguardia. Momento en que ya está todo jugado, ya está todo experimentado. Por eso, muy bien, por eso es imposible. Porque es imposible que sea arte. Bueno, es imposible que nos emocionemos con ello. Es imposible que lo pillemos como juego. ¿Verdad? Eso es lo que es imposible. Arte, estrictamente, sería todo el juego de formas en el que estamos. Pero la gran crisis, compañeros, la única salida, como dice aquí Lara, ¿sería un retorno al clasicismo? Bueno, la única salida sería una sociedad suficientemente fértil como para permitir que se diera el juego completo. ¿Por qué el juego completo? Porque jugar, necesitamos jugar. Necesitamos experimentar, variar, etcétera. Pero para que el juego no se convierta como en este bucle, una especie de ombligo que da vueltas a sí mismo, en algún momento, plantean los ecólogos, es interesante que esta flecha haga así y dé la vuelta por lo repertorial. ¿Por qué? Porque cuando da la vuelta por lo repertorial, por lo necesario, por lo clásico, de alguna manera es como que aterrizamos, condensamos, decantamos, me gusta a mí decir, todo ese juego, toda esa experiencia y sacamos consecuencias. Sacamos consecuencias en forma de un lenguaje relativamente ordenado, relativamente coherente, que nos permite entendernos, que nos permite saber a qué atenernos. Cuando eso sucede, dejamos de tener la sensación de que lo que pasa es una ocurrencia tras otra o una tomadura de pelo tras otra. Son tomaduras de pelo, son ocurrencias, son movidas que nos acaban aburriendo y dispersando porque no nos llevan a nada, porque no nos permiten aquilatar o condensar nada. Eso no quiere decir que la única salida sea el clasicismo. Lo que quiere decir es que el clasicismo o el momento de coherencia repertorial es un momento necesario, es una fase que necesitamos cumplir. ¿Qué pasa? Que la sociedad, con el capitalismo avanzado, moderno, febril, no suele tener tiempo para esto. La sociedad de consumo requiere un ritmo muy rápido y entonces no da tiempo a que aquilatemos los lenguajes, a que los decantemos. Esa sería mi hipótesis que habrá que contrastar. A ver, disculpad que estoy diciendo muchas cosas y no puedo entenderos. Lo posible o el punto de partida de Danto sería el arte prehistórico. A ver, cuántas cosas. A ver, Fernández, no hay que llegar al límite para volver a pensar o comenzar de nuevo. Bueno, efectivamente, en términos de sistemas dinámicos, no hay otra posibilidad. Cuando llegas al límite, este dibujo que hemos pintado acá, el atractor de Lorentz, más o menos mal pintado, no es un dibujo que hagamos en el espacio. Recordad que esto en física o en biología o en ecología o en arte, esto es la forma del espacio. Es decir, el espacio no es una especie de cosa vacía que podamos ir en cualquier dirección. En términos físicos, esto que os he pintado acá es lo que nos da la forma que tiene el espacio mismo, de tal manera que el espacio que está curvado, vamos circulando y al llegar ahí damos la vuelta, no porque demos la vuelta, sino porque el espacio tiene esa forma. Y hay unas posibilidades de organización formal o de variación disposicional más allá de las cuales no podemos ir. Y entonces ellas mismas nos llevan, sin darnos cuenta, como cuando estamos perdidos en un bosque y andamos haciendo círculos, ellas mismas nos llevan a dar vueltas y a volver sobre nosotros mismos o a cambiar de bucle. Esa sería la cosa. Para Danto si fuera coherente o si de alguna manera fuera más consciente de dinámicas culturales más amplias que la de Norteamérica, se daría cuenta de que seguramente ya estamos de lleno en una especie de arte primitivo o de arte prehistórico. Podemos llamarle hip hop, o podemos llamarle graffiti, o llamarle como queráis, pero hay una especie de regreso a cierta ingenuidad básica, a cierta pobreza repertorial y a cierto anhelo repertorial.
Cuando decimos que la única salida es el clasicismo, estamos pidiendo la vuelta de alguna manera a ese momento coherente y ordenado que llamaríamos clasicismo, claro que sí. Y eso es una actitud muy de primitivo, muy de despojado, muy de desacoplado, que necesita organizar su mundo de sentido, su mundo de referentes. Y eso se llama repertorialidad. Cualquier experiencia estética, me dice Poveda, tiene su principio de necesidad y su culminación contingente o imposible. Sí, seguramente. Por eso os pintaba, insisto de nuevo, lo efectivo como algo situado entre toda esta tormenta, entre todo este follón. Cualquier experiencia estética, de alguna manera, va a estar sometida a esas dos tensiones, a la tensión hacia la variación disposicional y a la tensión hacia el aquilatar, el decantar algo en términos repertoriales. Va a ser precisamente lo que yo llamo en mis escritos un modo de relación, es decir, una mezcla, una composición, una colaboración o un conflicto entre las presiones de un modo y las presiones del otro, o de unos y de otros, porque también entrarían los negativos, ¿vale? Entonces sí, como decían los antiguos, toda criatura es una crasis, es una mezcla. Toda experiencia estética o artística efectiva, real, es también una mezcla, es una composición, es un modo de relación. ¿Entre qué? Entre estos focos, entre estos modos, ¿vale? Entre estos atractores. Vale. J. Fernández está haciendo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estás haciendo una aseveración muy potente que quiere decir que lo imposible. Disculpad que están mis hijos ahí abajo. Déjame abrir la puerta y estoy con vosotros. No os vayáis. Ya. Bueno, ya han llegado mis hijos, son 38, ya por Dios, vamos a tener que dejar la clase. Pero vamos, solamente para acabar esto que dice J. Fernández 3308. Efectivamente, la semana que viene pintaremos el esquema otra vez, las veces que haga falta, y veremos cómo lo que entendemos por artístico, voy a pintar aquí rápidamente, estaría en este lado de acá, el arte, el gran arte estaría acá, mientras que lo que entendemos por estético, o sea, experiencial, juguetón, experimental, estaría de este otro lado, ¿vale? Recordad que nosotros no solamente trabajamos con arte, trabajamos también con sensibilidad. No solamente trabajamos con lo artístico, como las formas condensadas y las formas de algún modo reposadas y coherentes, que serían obviamente parte de lo repertorial, sino partiríamos con lo experiencial y con lo experimental también. Y ambos extremos o ambas posibilidades tienen sus propios excesos. El arte, este clásico artístico, repertorial que anhela J. Fernández, tendría su propio exceso en el academicismo, en el formalismo estéril, y la tendencia hacia la variación experimental, hacia lo juguetón, etcétera, tendría su propio exceso en la mierda de artista, en la ocurrencia, ¿verdad? No hay ninguno de los dos polos que no tenga su propio exceso. Y no hay ninguno de ellos que no deje de, por alguna manera, hacernos echar de menos el otro. Lo que pasa es que seguramente nuestra situación cultural es la de quien echa de menos el polo repertorial, porque es lo que más lejos nos pilla ahora mismo. ¿Vale? A ver, hay muchas preguntas acá, los visionarios, madre de Dios, no sé si voy a llegar. Intento, a ver. Los visionarios de finales del 18, ¿en qué parte de esta dinámica estarían? Los visionarios de finales del 18, eso te voy a dejar contestarlo a ti mismo. Porque no me va a dar tiempo. Bueno, esto es un dibujo, ¿vale? Esto no es que sea la vida real ni que sea nada del otro juego. Es un esquema que se utiliza en física, que se utiliza en ecología y que nos puede servir para pensar. Esa es la funcionalidad, que nos sirva para pensar y reflexionar sobre lo que tenemos. Si a alguien no le sirve, pues que no lo utilice. A mí me viene muy bien para muchas cosas, ¿vale? Y no, en todas las artes no estamos en el mismo punto. Supongo que esto de alguna manera variará. Bueno, voy a dejarlo acá para ser estricto con mis limitaciones temporales y hacerle la cena a Roger, que acaba de llegar. Hola. Y creo que es mi hora, Jordi. ¿Y qué hablas por un ordenador? Trabajar. O sea, no, ahora Bueno, hablas por un ordenador. voy a dejarlo. Jordi, está mucho loco. Ahora hablas por un ordenador y se me habla con Venga. personas. Antes no eres el único. Buenas noches. Más, has cambiado. Chao, compañeros.
Lo dejamos ahí y la semana que viene intentamos mantener todo esto en mente y llevarlo a casos extremadamente prácticos como los visionarios del 18, que nos contará M10, que lo ha propuesto, cuál es su solución. ¿De acuerdo? Venga, chao, compáis.